La realidad es que sigue siendo un momento de retos para todos los inmigrantes. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Hoy con un tema que creo que a muchos nos va a identificar. Y es la expectativa versus la realidad en la inmigración. Yo les voy a contar mi historia personal. Yo llegué a este país, a los Estados Unidos, en el 2006. En mi caso, me vine por amor, porque mi novio vivía aquí en Estados Unidos y digamos que para mí era un tema familiar, no era un tema, yo pensaba, no era un tema ni de inmigrar, ni de necesidad, ni nada de lo que yo veía afuera de lo que significaba inmigrar a los Estados Unidos. La realidad es completamente diferente. Mi expectativa era llegar, crear mi familia, el carro, el perro, todos éramos felices y eso iba a suceder muy rápido. No, no sucede así. Cuando llegas a los Estados Unidos, eres un inmigrante. No importa en la situación económica que vengas, no importa que vengas por cualquier razón diferente a tener que trabajar para mandarle a tu familia, no importa. Eres inmigrante y como inmigrante tienes que sobrepasar muchos retos. El primero, conseguir los papeles legales, ajustarte dentro del espacio profesional, porque hay algo que sucede aquí y que yo le digo a la gente y voy a aprovechar este programa para decírselos, y es que cuando tú llegas hay una falsa creencia que la gente de inmigración no solamente te recibe la visa, lo que tenga que recibir de ti, sino que además recibe tu título profesional y tú lo dejas ahí y entonces cuando entras dices, yo en mi país era, tú no eras, tú eres y nunca vas a dejar de ser nada. Y esa falsa creencia me la compré yo y con eso obviamente viví muchísimos retos que creo que muchos de los que me están viendo lo han pasado. Ahora, de acuerdo a la Organización de Investigación del Centro de Estudios de Inmigración, en este momento hay un récord en la historia de los Estados Unidos y el porcentaje ha subido en un 112%. La cantidad de inmigrantes que hay hoy en los Estados Unidos es inmensa. Y la realidad es que sigue siendo un momento de retos para todos los inmigrantes. Desde un reto de cómo conseguir el pan diario hasta el reto del racismo, el reto de la discriminación, el reto de no sentirme parte de esto. La realidad es que los Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Desde su inicio, desde su historia. En los años 50 se utilizaban inmigrantes para construir lo que hoy conocemos como los grandes puentes, las grandes construcciones. Se los engañaba y después se los devolvía a sus países de origen. Y no podemos obviar que hemos sido fundamentales para la construcción de una economía como la economía de los Estados Unidos. Así que no olvidemos que aquí cumplimos un rol y un papel muy importante. Aunque siempre digo, a donde uno llega a respetar, a donde uno llega, uno se acomoda a las reglas, uno aprende esas reglas y uno respeta esas reglas. Y creo que eso es uno de los ruidos más grandes que tenemos como inmigrantes acá. Que a veces queremos venir a hacer las cosas como las hacíamos allá. Y desafortunadamente no es así. Uno debe respetar. Hoy tengo en el programa una persona que ha escrito un documental acerca de inmigrantes en este país. Es un documental que yo ya, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ver y que ustedes muy pronto van a tener la oportunidad de ver, en el que se tocan fibras muy fuertes, en el que se muestra una realidad del inmigrante que cruza esa frontera, que sufre todo lo que ocurre en esa frontera, porque eso no es Walt Disney. Pasar esa frontera es un espacio de delincuencia, de corrupción, de dolor, de rompimiento familiar. Y este documental viene a mostrarnos esa cruda realidad. Y muchos de sus participantes cuentan cómo ellos, todavía después de muchos años, no se han sentido bienvenidos, aunque han trabajado muy duro, sobre todo en el espacio y en el ámbito de la agricultura de los Estados Unidos. Así que quédense ahí que vengo con un invitado que les va a encantar.
La expectativa versus la realidad de emigrar a un país, sobre todo a Estados Unidos, es un tema que me place hoy hablar con el cineasta, fotógrafo, activista argentino Ricardo Preve. Ricardo, bienvenido a En Boca de Isa. Muchas gracias, Isa, un honor y un placer estar aquí con una periodista tan destacada como tú y una hermana latinoamericana de Colombia. Gracias por tenerme aquí. Ricardo, eres un hombre que, bueno, como me estabas diciendo ahorita y no lo puedo evitar decir, te dicen el Indiana Jones argentino. Eres un hombre que te encanta todo lo que tiene que ver con historia, arqueología. ¿En qué momento de tu vida haces esa transición a ser cineasta? En el 2001, que fue un momento en que muchos argentinos cambiaron de trabajo, fue un momento de una gran crisis económica, política ciertamente, y dicen que la crisis también es una oportunidad. Así que yo era CEO de una gran empresa forestal americana que decidió irse de Argentina, como muchas empresas se fueron en 2001. Tengo un amigo que es director de cine, le pregunté qué estaba haciendo y me dijo: estoy haciendo una película de ciencia ficción acerca de la primera misión espacial argentina a la Luna. Y yo dije: wow, qué locura, quiero involucrarme, y así empecé mi carrera en cine sin nunca haber estudiado la carrera. ¿Y te cautivó desde el día 1 que comenzaste a hacerlo? Absolutamente, es una pasión tremenda y me lancé a hacer eso en contra del consejo de mis padres. Y recuerdo que mi madre me dijo: mira, esto del cine no es para ti, tú no te va a ir bien con esto del cine. Así que mi empresa ahora se llama Esto del Cine SRL, recuerdo a mi mamá. Porque por suerte después mis padres también me apoyaron al final, y hay un libro de fotos que está saliendo en Argentina sobre mi vida y los backstage de mis películas, que está haciendo un fotógrafo argentino muy talentoso, Luis Sens, y el libro se llama Esto del Cine. Y a mí, la verdad, creo que cuando las personas deciden ir a hacer cine tienen un reto muy fuerte, y es el tema económico, porque lograr que te compren la idea, lograr hacer que esa idea salga, es un proceso muy complejo. Así que tienes que tener una pasión muy fuerte. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida, en tu historia como director de cine? Fue dificilísimo. Al principio sufrí lo que yo podría llamar bullying, es decir, yo no venía de una escuela de cine. Estaba identificado un poco como un playboy o alguien que no venía de una familia que hubiera tenido involucramiento con el arte, y eso era verdad. Y todo el mundo dijo: este va a durar 1 año o 2 y se le va a terminar la cosa. Así que tuve que ganarme el respeto del resto de la profesión, trabajando y trabajando más duro que todos los demás. Hoy puedo decir, soy miembro de la Academia Argentina de Cine, miembro de nuestro sindicato, Directores Argentinos Cinematográficos, pero me costó muchísimo y me forzó a ser creativo, ¿no? Quizás mi gran suerte fue, tengo un amigo que es un productor importante en National Geographic Television, que era, ¿no? Y él me ofreció mi primer trabajo en National Geographic. Wow, qué sueño. Y National Geographic fue la mejor escuela que pude tener para aprender de gente que sabía mucho, y también me dio un poco la legitimidad de luego poder lanzarme a hacer trabajos por mi cuenta. Creo que además National Geographic iba con tu carrera, con lo que tú habías hecho todo el tiempo, imagínate lo que eso pudo haber significado para ti después en esta evolución. Ahora estás presentando un documental que yo tuve la oportunidad de ver. Gracias. Que muy pronto mucha gente va a tener la oportunidad de ver, que se llama Sometimes Somewhere. Y trata de la problemática de la migración y la historia de muchos inmigrantes que vienen acá, y precisamente les pasa la expectativa versus la realidad, en donde se ha creado toda una cultura de lo que significa llegar a Estados Unidos para poder no solo mejorar yo como ser humano, sino además ayudar a la familia que dejé atrás, pero que evidentemente no ocurre de la manera soñada. ¿En qué momento y cómo nace esta idea de crear este documental? Bueno, nace de una experiencia personal. Yo no llegué a Estados Unidos de forma planificada.
Yo me escapé de mi casa cuando tenía 19 años y con 5 otros chicos argentinos fuimos en un barquito a vela desde Buenos Aires hasta Ciudad del Cabo a través de los 40 abramadores ahí en el Atlántico Sur. Nos volcamos 2 veces y nos quedamos sin motor, sin radio, sin timón, sin velas y sin comida. Así que llegamos a Sudáfrica después de 2 meses. Ahí mi padre me revocó mi pasaporte y un juez sudafricano emitió una orden de captura para un menor indocumentado. Pero en esa época no había internet, así que me subí a varios otros barcos a vela y terminé en Fort Lauderdale, en Florida, sin un centavo, sin hablar inglés, sin visa y sin pasaporte. Pero teniendo parientes en Virginia me fui a vivir con ellos. Y tengo que decir, estamos en el año 1977, en esa época la sociedad estadounidense era muy receptiva a los inmigrantes. Cuando yo llegué a Virginia casi no había latinos y todos decían qué lindo, Argentina, ustedes hablan portugués, hace mucho calor ahí, ¿no? Es decir, por un lado te frustraba la ignorancia, pero por otro te hacían sentir como te querían hacer sentir bienvenidos. Y para mí, luego han pasado 45 años, ha habido 2 grandes eventos, que fue los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Fueron 2 eventos que cambiaron la percepción de la democracia y la política y sobre todo la percepción de los inmigrantes aquí. Se ha endurecido mucho este país. Es un país duro ahora. Entonces, muchas personas, ya sea que vienen buscando un futuro mejor de una forma planificada o simplemente escapando de nuestros países porque no les queda alternativa, cuando llegan acá se encuentran con una realidad mucho más difícil de la que la soñaron originalmente. Hay un espacio entre la necesidad y la precariedad y la cultura que se ha forjado a través de los años en países centroamericanos. Creo que hay muchos que podrían de pronto generar una vida en sus países, pero es más fuerte esa cultura de debo irme al norte. Hay historias muy tristes que la única opción es salir, pero se ha creado más esa cultura familiar, en donde además tengo que dejar a mis hijos, dejo a mi familia y pago además unos dineros muy altos por cruzar esas fronteras, porque además no es una cosa que les sale gratuita, claro, sino que ellos tienen que endeudarse con familiares que están en Estados Unidos, con el mismo coyote para ellos entrar. ¿Qué encontraste tú creando ese documental? Encontré historias que me hicieron llorar, digamos, y encontré personas que a pesar de no tener un estatus migratorio accedieron a estar en cámara, accedieron a dar sus nombres y lloraron, temblaron, digamos, contaron las violaciones, las torturas, los abusos, los secuestros. Y después también me encontré con una situación de niños separados de sus familias en una fase preverbal donde no saben los nombres de sus padres, solo los conocen como papá y mamá. Hay miles de niños donde los padres fueron deportados y los niños quedaron en Estados Unidos y tuvieron que ser adoptados porque no hubo forma de reunirlos con su familia. Y también tenemos esta situación de familias con un estatus migratorio mixto, donde quizás los hijos están en el programa DACA o tienen algún tipo de protección, quizás nacieron aquí. Inclusive. Ajá. Claro, y los padres no. Entonces los niños van a la escuela y tienen este trauma latente de que no saben si cuando van a volver a su casa sus padres van a estar en su casa o van a haber sido deportados. Entonces tenemos una situación que es inhumana en muchos casos y uno de los títulos que habíamos considerado para el documental era la palabra hipocresía. Totalmente. Por un lado, escucha gente decir a todos estos inmigrantes hay que echarlos, son invasores, no los queremos, illegal aliens. Pero después te dicen, bueno, tengo hambre, quiero irme a comer una pizza. ¿Y quién te cosechó el tomate para esa pizza? ¿Y quién te la cocinó en un restaurante? ¿Y quién va a ser el del Uber que te lleva a ese restaurante? Entonces, a mí me dio mucha rabia eso. Me dije a mí mismo, no es justo. Tenemos que revelar la presencia de todos estos miles de inmigrantes en mi comunidad, donde ni siquiera la gente sabe que existe una comunidad latina.
y darles una voz. No se puede solucionar un problema si tú no eres consciente de que existe. Y por eso hice este documental. No sé si sabes, pero aquí en Florida hace muy poco se generó una ley mucho más fuerte con los inmigrantes y obviamente un caos absoluto en construcción, en agricultura, en todo, pero hay un pedazo del documental que a mí me llamó mucho la atención, que es el pedazo histórico, que cuenta cómo desde los inicios de los Estados Unidos esto fue creado por inmigrantes y en los años 50 la creación de grandes puentes y grandes cosas traían a los inmigrantes engañados y después los devolvían y nunca les daban esos beneficios. Así que creo que ese perfil al que tú le ibas a llamar hipocresía en el documental hubiese sido perfecto, porque es lo que tú dices, o sea, los traes, te construyen, te hacen un gran país y tú los devuelves. Y hoy no reconoces que este país debe estar legislado de alguna manera en donde beneficias al inmigrante que está trabajando. Como en todo, está el ciudadano que es un delincuente y también está el inmigrante que es un delincuente. Entonces, creo que es más orientado hacia eso. Dentro de la historia, ¿qué encontraste tú, además de lo que muestras en el documental, que es ese fallo en ese gancho de poder mejorar la calidad de vida de los inmigrantes en los Estados Unidos? Es que en algunas formas, yo sé que esto quizás no todos van a estar de acuerdo, pero yo creo que la situación de los inmigrantes indocumentados en este país hoy se parece a la esclavitud de las personas afroamericanas en el siglo XIX. Es decir, acá hay millones y millones de personas que todos los viernes o el fin de mes le deducen de la paga Social Security, pero no tienen un Social Security Number. Entonces le están sacando plata del bolsillo y nunca van a cobrar un beneficio. O quizás a fin de mes van a ser pagados y el empleador le dice: no te voy a pagar, no te voy a pagar. Y si no te gusta, llama a la migra para quejarte. Entonces yo creo que hay abusos, como también hay inmigrantes que pueden ser criminales, hay abusos por los dos lados. Yo creo, bueno, otro título que consideramos es Meet the Neighbors, porque están acá esos inmigrantes, no se puede ignorar su contribución. Desde el principio de la historia de este país, la primera ley federal que se hizo sobre el tema de migración fue para excluir a los chinos, para negarles sus derechos, que estaban en California trabajando. Con los inmigrantes irlandeses se los explotó de la misma forma cuando tuvieron que escapar de Irlanda por la gran hambruna que hubo en Irlanda. Con los japoneses americanos que construyeron California también. Y tú te referías antes, los mexicanos en el programa Braceros salvaron la vida de este país durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había mano de obra, y cuando se terminó la necesidad, los deportaron y luego los invitaron volviendo ilegalmente, porque de esa forma podían ser explotados más fácilmente. Es una hipocresía. ¿Qué solución, después de ver de construir ese documental, trabajar ese documental, crees tú que podría haber en los Estados Unidos con respecto a este tema? Es la primera periodista, tú eres la primera periodista que me hace esa pregunta y la he estado esperando. Porque, por un lado, quiero decir, yo soy un director de cine, no soy un político ni nada, y quería como primer paso darle una voz y contar la historia y plantear este problema, porque no se puede solucionar si no lo conoces. Pero yo creo, conocí al director de un banco que me dijo: todos los viernes voy a mis sucursales y veo miles y miles de inmigrantes indocumentados que van a cobrar su cheque. Y yo pienso, si pudiéramos darle una situación regular, si hubiera una reforma migratoria seria y organizada, esos millones de personas tendrían una cuenta en el banco, les puedo dar una tarjeta, les puedo dar una línea de crédito, son gente de trabajo, compran carros, compran herramientas para su small business. No podemos seguir en una situación donde simplemente los ignoramos y le decimos: tú puedes ir a trabajar, pero no te voy a dar una licencia de conducir. Entonces, esa hipocresía, yo creo que simplemente hay que enfrentar la realidad de 13, 15 millones de personas indocumentadas en este país y encarar el hecho de que son parte de este país y sin ellos aquí no podríamos existir. Definitivamente.
el caos que se vio aquí en la Florida en principios de junio y julio fue infinito, porque obviamente todos los empresarios de agricultura, de construcción, estaban llenos de miedo, porque no le pagas lo mismo a un inmigrante que le pagas a un residente o a una persona con situación legal regular. Yo vi un video en YouTube o en Instagram de un capataz, de un jefe de una obra, que le mandó un mensaje a DeSantis, le dijo: mandame 300 rubios de ojos celestes que quieran venir acá 14 horas por día a volcar cemento en la obra, y estoy de acuerdo. Y tengo todo, y estamos muy bien, es que no va a pasar. El trabajo aquí lo hacen los inmigrantes, y esto es otra cosa que también hemos encontrado. A veces aquí la sociedad dice: esto vienen a robarnos el trabajo, y no es cierto. No solamente no roban el trabajo, sino que crean riqueza. ¿Cuántas personas en este país han venido aquí y han construido cosas que son un aporte a esta sociedad? Entonces no hay que ignorarlos. Hay que enfrentar el problema, pero hay que enfrentarlo de una forma humana y racional. Estás a puertas de lanzar el documental. ¿Cuál es la proyección o cuáles son los primeros lugares donde quieres que este documental sea visto? Bueno, normalmente las películas van por un circuito de festivales. Al día de hoy, todos los festivales nos han dicho que no quieren esta película, menos el Festival de Cine de Virginia, donde, bueno, yo vivo en Charlottesville, Virginia, donde se filmó el documental y ahí va a haber una gran movida de prensa. En general ha habido un rechazo generalizado en los festivales, no quieren la película. Y por eso vamos a ir directamente a la comunidad latina. Vamos a hacer proyecciones en Nueva York, en Washington, aquí en Florida, 2 en Virginia, porque no nos vamos a callar la boca y porque si lo que decimos molesta, creo que tienen que aceptar que es una realidad y de nada sirve esconderla. No podemos seguir obviando seres tan valiosos como esos inmigrantes que cruzan esa frontera y que, como dije en un momento, tienen de cultura hacerlo. Es un tema ya cultural, ya no es un tema de necesidad. La necesidad siempre va a estar, la precariedad siempre va a estar, pero ya debo hacerlo, es parte de mi familia, es parte de mi legado. Entonces creo que eso tiene también que ser oído. Y tú sabes que yo no conocía mucho Miami, estaba aquí ahora solo hace 2 o 3 días y he quedado hermosamente asombrado de la vitalidad de esta comunidad. Pero aquí se está creando de todo, se está construyendo, hay proyectos, están todos los latinos trabajando porque tienen la oportunidad. Y en otros lugares de Estados Unidos, sí, la expresión illegal alien lo dicen todo, criminales no humanos. Y entonces está esta desconexión entre la percepción y la realidad. Y eso es lo que quiero hacer con mi documental. Humanizar a esta gente y explicar el 99,9% de esta gente son como los inmigrantes que vinieron antes, vienen acá a construir y no a hacer mal. Definitivamente, y todas las comunidades van a tener a alguien negativo, todo el mundo. Sí. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad latina y toda la comunidad inmigrante sea una comunidad delincuente. Exacto. Ricardo, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Te deseo lo mejor con tu documental. Espero que lo puedas proyectar en muchísimas partes, que se abran esas puertas para que muchos oigan la realidad que tiene el documental en sí mismo. Gracias a ti, Isa, y gracias a todos en la producción de Boca de Isa, este programa. Un honor y un placer haber estado aquí. Gracias a todos ustedes y espero que cuando el documental esté disponible todos lo puedan ver y puedan ver esa cara, ese rostro de quiero ir a Estados Unidos a trabajar y cuando llego la cosa es completamente diferente.